bonaerense. Agradecemos el apoyo de la Universidad Abierta Interamericana, de la Universidad de la Marina Mercante, de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de San Martín, a la Fundación Telefónica Movistar, quien tenemos el honor de tener presente a Juan Bebacua, representante de la misma, a la Facultad de Ingeniería del Ejército de la Universidad de la Defensa Nacional, quien conduce César Cicercha, a la UTN Buenos Aires, a Fundesco, a la Universidad UADE y a la Universidad de Flores, Universidad UFLO. Nos pueden seguir por todas las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, en el sitio web del Consejo Profesional y sin más pasamos a los verdaderos protagonistas y especialistas. Quien va a comenzar es la especialista Fabiana Glinstam, que es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo, posgraduada en Pensamiento Pedagógico Latinoamericano de la primera Escuela Internacional de la Red de Posgrados en Educación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, diplomada superior en Gestión Educativa por Flaxo y doctorando Educación en UNTREF, UNSAM. Luego vamos a tener el honor y el placer de deleitarnos con la presentación del doctor Marcelo Staino, que es doctor en Ingeniería, especialista en Ingeniería en Sistemas de Información, ingeniero en Sistemas, psicólogo social, docente y de diversas universidades a lo largo de su vastísima trayectoria, pero también con una experiencia notable en investigación, investigador de categoría 2, tesorero del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas en 2 periodos, vicepresidente del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la provincia de Buenos Aires en 2 periodos, posgrados donde también es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y, como les dije anteriormente, en tantas otras universidades en donde además de docencia se caracterizó por una notable gestión. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Así que damos inicio al webinar de la jornada de hoy. Bueno, comienza Andrés. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la presentación que acabas de hacer, aunque debo decir que la de Marcelo fue un poco más extensa que la que hiciste conmigo, pero bueno, no me voy a poner celosa. Te agradezco muchísimo, Andrés, tus palabras y la presentación. Le agradecemos mucho a ambos, Marcelo y yo, al Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, a la Red Metro. De esta red surge la idea de hacer este evento, este encuentro, y la verdad que con muchísima satisfacción y alegría estamos hoy compartiendo este momento con todos ustedes. Agradecemos mucho a todas las universidades que dieron su auspicio para que este momento se pueda generar. Así que muchísimas gracias a todos. Y por supuesto a todos los que están presentes y se van sumando a esta charla, porque lo que pretende ser esta presentación es eso, es una especie de charla o el inicio, en todo caso, de una conversación, ¿no? Lo proponemos de esta manera. Tanto Marcelo como yo trabajamos en gestión universitaria hace muchísimos años en diferentes instituciones y la pandemia nos reúne en casa, trabajando en esas instituciones, pero también teniendo la oportunidad de intercambiar muchas ideas y de poner en discusión esas ideas a partir de que vamos desarrollando la experiencia misma, ¿no? Es como todo un proceso casi de investigación en la acción el que estamos teniendo y la verdad que llegó el momento de empezar a compartir esas ideas, de empezar a ponerlas sobre la mesa y a discusión, ¿no? No pretendemos decir nada en esta charla que resulte una especie de deber ser,
Simplemente lo que hacemos es compartir con ustedes las ideas que estamos generando o autogenerando a partir de la propia experiencia para justamente pensarlas junto con otros, ¿no? Con otros que también están trabajando en instituciones educativas, sobre todo universitarias, de nivel superior, y que están teniendo sus propias experiencias en este contexto de aislamiento. Bueno, ese es un poco el propósito de esta reunión y de esta charla. Nos centramos en aspectos que de alguna manera confluyen y hacen intersección entre la tecnología y la educación. Esto no es una novedad, solo que el contexto actual potenció muchas de estas prácticas y por lo tanto de aquí es que surgen las nuevas ideas que estamos movilizando y poniendo al servicio de todos para discutirlas. Así que bueno, dicho esto, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, acá para iniciar, y después le paso la palabra a Marce, simplemente yo hago esta pequeña introducción. Todo lo que vayamos a decir, lo decimos en un contexto que no desconocemos. Estamos en una situación sumamente compleja, difícil, aislados, encerrados, cada uno en nuestras propias casas, en nuestros hogares. Hermoso sería poder habernos encontrado juntos en algún espacio físico, pero esto hoy no es posible, y no desconocemos ese contexto, como se suele decir ahora, de mundo VICA, ¿no? Volátil, incierto, absolutamente incierto, complejo y ambiguo, porque hoy estamos viviendo en todo su esplendor ese mundo VICA, ¿no? Y bueno, releyendo y leyendo algunos autores que están circulando, algunos como por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, no sé si lo conocen, es un pensador, un sociólogo portugués, que hace muy pocos días dio una entrevista a una revista que hay en internet llamada Ethic, una revista bastante interesante, en donde presentaba su nuevo libro escrito en la pandemia, ¿no? Que es La cruel pedagogía del virus. Como su nombre lo dice, y por eso reparé un poco en este título y en esta frase, que es una de las frases que aparecen en el libro: el virus es un pedagogo que nos está queriendo decir algo. El problema es si lo vamos a saber escuchar. Y él dice también si lo vamos a poder interpretar. Y de alguna manera, y metafóricamente hablando, lo que intenta Boaventura es plantear la tremenda crisis humanitaria que se avisora con el virus, ¿no? Entendiendo las desigualdades, las dificultades tremendas desde el punto de vista económico y social, que el virus no hace más que develar. No es que no existieran antes, solo que se ponen muy en evidencia con la situación pandémica. Bueno, desde ese lugar hablamos, casi desde un mundo que podríamos decir es un mundo distópico. Es como la distopía de las series de televisión o de las series de streaming que vemos desde hace unos años a esta parte, que se vuelve realidad. Bueno, desde esa distopía hablamos y no la desconocemos. En esta charla, obviamente, hay temáticas que no vamos a abordar, no vamos a entrar a hablar de las desigualdades sociales, de las dificultades económicas a las cuales nos enfrentamos y a los futuros difíciles que avisoramos desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque nos vamos a focalizar en el mundo de la educación y de la educación universitaria, que la verdad es lo que conocemos y lo que nosotros hacemos, a lo que nos dedicamos. Así que desde ahí es donde vamos a plantear nuestras ideas. Pero también desde la posibilidad de pensar un horizonte posible, ¿no? Desde la distopía, pensando en un horizonte que tenemos que construir, que no se construye solo. Es como un futuro deseado que para llegar a alcanzar algún camino tenemos que recorrer. Y esto lo planteo en términos de que no vamos a hablar de la pospandemia. Ahora está circulando un documento del Ministerio de Educación que sacó muy recientemente, tanto para los niveles obligatorios del sistema como para la universidad, hay otro específico para la universidad, donde se plantean algunos requerimientos y condicionantes y protocolos sanitarios de actuación
para la vuelta a la presencialidad en una nueva normalidad, como se suele decir ahora. No vamos a hablar desde ahí, o sea, no vamos a plantear ninguna idea de qué hacer en la pospandemia y cómo encontrarnos o no encontrarnos en nuestras casas de estudio. De lo que vamos a hablar en todo caso, si uno pudiera arriesgar, es de la post-pandemia. O sea, si en algún momento volvemos a una vida más normal, sea por el descubrimiento, por el desarrollo, mejor dicho, más que el descubrimiento de una vacuna o de algún tipo de paliativo o medicación que permita controlar la situación pandémica, en algún momento nos vamos a poder volver a encontrar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, después de haber atravesado este tsunami tecnológico que nos atravesó durante estos meses? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el futuro deseado? ¿Y cómo construir ese futuro deseado? Bueno, sobre eso es lo que venimos discutiendo y charlando y debatiendo con Marcelo y con otros colegas y compañeros de trabajo y amigos, como los de la red Metro. Así que bueno, desde ahí es que vamos a hacer el planteo que haremos. Ahora le paso la palabra a mi compañero, que va a hacer una panorámica como más general, más global, encuadrada en cuestiones organizacionales, institucionales, vinculadas al mundo que se nos viene o que creemos se nos va a venir muy pronto, y luego tomaré yo la palabra para hablar de aspectos más vinculados al modelo tecnopedagógico que podemos avisorar. Así que bueno, Marce, todo tuyo, podemos pasar a la otra diapositiva. Bueno, hola, ¿qué tal? Una alegría estar acá con ustedes, aunque muchos ya me han escuchado hablar sobre estos temas en reiteradas oportunidades. Estamos en un tiempo 4.0, como a algunos les gusta decir, en un cambio de época. Pero estamos en un tiempo, digamos, que también tiene otras, digamos, formas de denominarse. Estamos hablando de las fábricas del futuro. Nosotros vamos a hablar sobre educación 4.0, que va a dar el marco 4.0, y la fábrica del futuro es la fábrica del conocimiento. ¿No es cierto? Estamos inmersos en una cibereducación. De pronto, el día 19 de marzo estaba dando clase yo en mi habitual materia de Administración 3, o con mi equipo, que está aparte acá en el auditorio, y el día 25, digamos, estábamos dando clase por Meet, Zoom, qué sé yo, cualquier cosa, y digamos, nos tiramos a la pileta, ¿tá? Y como dijo alguien, aprendimos a escribir el libreto, digamos, sobre el escenario. Entonces nos metimos en la cibereducación. Pero como estamos viviendo en una era inteligente, tuvimos la capacidad de poder sobrellevar a esa circunstancia. Digamos, estamos en la era de la cuarta revolución indoeducativa. Me tomé la licencia de inventar este sincronismo, y decir que en este momento ya no importan las respuestas, importan las preguntas. Hasta ahora en la educación lo importante era cómo sabíamos responder, y ahora lo importante es cómo sabemos preguntar. Pásame, Nacho, a la que sigue. Entonces, en esta que sigue, digamos, yo hice un parangón entre la era industrial. Creo que a muchas veces los educadores nos gusta hablar, digamos, del paralelo que hay entre la industria, y más lo que somos ingenieros, ¿no? Entre la industria y la educación. Siempre decimos que la industria fue cambiando, pasamos de Taylor a Ford, pasamos de Ford a Toyota, pasamos de Toyota a nuestra época actual, y da a saber la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, en esta época, en donde, como dice Bari, como se habrá dado cuenta, me gustan mucho las frases, voy poniendo, digamos, citas arriba, ¿no es cierto? Estamos en una revolución mental, o sea, hemos vivido esta revolución. Hoy no sabemos bien exactamente dónde estamos, pero sí estamos totalmente interconectados, y estamos con una organización que da lugar a una interrelación. ¿De qué? De todo tipo. Pasemos a la que sigue, Nachito. Y en esta época, digamos, en la que siempre decíamos, como en la anterior, decíamos, el aula de hace 100 años y el aula de ahora no tienen gran diferencia. Cambiamos la tiza por el fibrón, pero la verdad que las diferencias no son tan grandes, ¿no?
Pero sí, en este momento lo que estamos haciendo es viendo claramente, ¿no?, cómo estamos pensando en cómo preparamos los grupos, en cómo diseñamos los grupos para esta interoperatividad educativa, ¿no es cierto?, que lo hacemos mediante ¿qué? Mediante Internet. Hoy, como dijo un alumno, vivimos en Internet, con un protocolo unificado, común a todos los dispositivos, intercambiamos dispositivos, pasamos de uno a otro, pedimos transparencia en la información, transparencia desde lo lógico y desde lo físico, transparencia en la capacidad de crear una copia virtual de un sistema físico, pero también transparencia, estamos hablando en este mundo de la posverdad, donde ya no hay lugar, digamos, para que no sea transparente la información que ponemos. Estamos hablando de una permanente asistencia técnica. Hoy los grupos de trabajo en Educación 4.0 requieren asistencia técnica, requieren el apoyo mediante representación visual de información, la realización de operaciones peligrosas, difíciles, todo eso, digamos, requiere permanentemente estar trabajando y estar permanentemente en acciones tediosas. Y las decisiones son descentralizadas. Siempre pensamos que cuando hablamos de decisión descentralizada, estábamos hablando claramente de que bajaba. Sí, es cierto, la decisión baja cada vez más en este mundo en el que estamos hablando de la transformación digital, porque nos estamos transformando digitalmente, pero hoy la capacidad de la toma de decisiones también está basada en los sistemas que toman decisiones, donde ahí juega nuestra inteligencia artificial. Pasamos, Nacho, a la que sigue, en donde a mí me encanta esta frase, ¿no es cierto? Me gusta más de la de Woody Allen, que dice que trata bien a tus hijos porque ellos van a ser los que eligen el geriátrico en el que vas a vivir, pero me gusta, digamos, esta que me interesa el futuro, porque el futuro, digamos, es donde voy a pasar el resto de mi vida. ¿Y por qué tenemos que apostar a esta educación 4.0? Bueno, primero que no nos quedó más remedio que apostar, porque estamos en ella metidos de prepo. Segundo, gracias a Dios que teníamos disponibilidad de nuevas tecnologías. Y porque cada vez vamos a tener mejores tecnologías. Y porque cada vez vamos a meter más cosas dentro de esta. Y porque ya estamos irrumpiendo desde N lugares, digamos, desde la realidad aumentada, etc. Segundo, porque los recursos humanos calificados van a escasear y porque tenemos que hacer una formación permanente del recurso humano. Porque necesitamos sostener el medio ambiente. Y porque tenemos un envejecimiento de la población notable y vamos a tener una jubilación tardía. Yo me imagino a mí con mi problema de rodilla quedándome a trabajar en mi casa, donde en esta época de pandemia y de pospandemia me va a costar salir, me va a costar volver a trabajar. Y eso que soy muy feliz en mi oficina de la universidad, o en el aula dando clase, pero eso tiene que ser. Segundo, con un incremento de una necesidad en especialización de trabajadores diferentes, de trabajadores distintos. Hace un ratito hablábamos con mi amigo Sergio Llanov, digamos, de pensar en esos operadores 4.0, digamos. Y hay una demanda de productos especializados. Ya la gente hoy no quiere más. O sea, antes mirábamos todos el canal que nos tocaba. Yo que vivía en Tandil, se imagina, Canal 8 y Canal 10, no miraba otra cosa. Sin embargo, hoy vos en Netflix elegís en ese delivery continuo lo que te va sirviendo. Y eso mismo se traduce en la educación. Permanentemente están pidiendo una educación personalizada. Como a cada uno le gusta ver su serie, a cada alumno le está gustando, en cierto modo, seguir su ritmo, su paso, su forma de ser. Pasame la que sigue, Nachito. Y acá, sí, estamos claramente metidos en los retos que sigue esta educación. Ya elegimos la 4.0, ya estamos en ella, no tenemos vuelta de hoja, entonces tenemos 4 factores en los que tenemos que reparar. El factor humano. El factor humano requiere una arquitectura organizacional. El management de este tipo de gestiones es diferente, ¿no es cierto? La forma de trabajar este tipo de gestiones
es totalmente diferente. No podemos seguir conduciendo, trabajando de la misma forma, como no podemos seguir con una economía medieval manejando la era 4.0, ¿no es cierto? Como dijo Elinor Ostrom en su libro El Pro Común Colaborativo, como dijo Tomás Piketty, o sea, tenemos que realmente cambiar de economía, que exige nuevas habilidades, nuevas competencias. Cuando hablamos de nuevas competencias, frecuentemente estamos pensando en competencias tecnológicas. Vamos a ver sobre el final que no. Y en esa interacción sociotécnica, digamos, ese cambio, o sea, el hombre produce el cambio y el cambio le cambia la vida al hombre en un proceso ambivalente permanente. Y siendo darwinianos, siempre tenemos que recordar, como dice mi libro de sistemas operativos del Silvershot, ¿no es cierto?, con los dibujitos utilizados en la tapa, que dice no, los que sobreviven son los que mejor se adaptan, no los mejores. Pensando en productos especiales. Hoy el producto requiere una identidad. Hoy el producto y la producción requiere flexibilidad y personalización. Hoy la toma de decisiones está totalmente abajo y los nuevos servicios son totalmente distintos a lo que teníamos, requiriendo un esfuerzo inversor, como decimos en la universidad. Antes nos preocupaban dos cosas, el presupuesto y las aulas. Hoy el tema de las aulas se nos eliminó, ¿no? Yo tengo varios jefes acá en el auditorio, ¿no? Y siempre decíamos, tienen el presupuesto y las aulas. Ya las aulas no, ahora el problema sigue siendo el presupuesto, ¿no? Y sigue siendo la integración, sigue siendo los docentes calificados, sigue siendo la reconversión docente a 4.0, ¿no es cierto? Donde nos agarramos de temas como el STEM, que es Science, Technology, Engineering, Art, que hemos agregado la A de arte, y la M de matemáticas, como todos los que llamamos las ciencias básicas. Hoy se exige la integración completa, de cabo a rabo. Este end-to-end es el viejo cabo a rabo que estamos pidiendo permanentemente. Y requerimos una hiperconectividad. Vaya si estamos conectados todo el día, ¿no es cierto? Y el conocimiento ese que se captura y se integra, se va sumando permanentemente con el cuidado siempre a la propiedad de la información, ¿no es cierto? Y manejando un ecosistema muy complejo que ya Fabi va a tratar en un ratito, ¿no es cierto? Cuando decimos, bueno, estamos integrando tecnología, somos los arquitectos. ¿Vieron que por qué nace la arquitectura en las ciencias de la información? La arquitectura nace por esa necesidad de integrar capas, desde la capa 8, que es el hombre, hasta la última capita de abajo, ¿no es cierto? Es decir, esa integración horizontal y vertical permanente, que son la suma de estrategias en un entorno con estándares y con adaptación, con una integración permanente, con esto de la seguridad lógica, no esta guerra entre el Zoom y que otro, no, o sea, la seguridad correcta. Y nos hemos dado cuenta que tenemos necesidad de un Estado presente, un Estado como actor, un Estado comprometido. Es decir, achicar el Estado no es agrandar la nación, agrandar el Estado es agrandar la nación. Pasamos a la que sigue, Nacho. Es decir, entonces, vamos a ir, estimados colegas, a una educación ágil. O sea, como dijimos 4.0, robándole el 4.0 a la industria, vamos a una educación ágil. Saben que yo soy un amante de los métodos ágiles, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones ágiles representan este ecosistema, esta integración que tenemos que hacer. Y son organizaciones que aprenden. Acuérdense, como dice Peter Senge en su libro, es una organización inteligente que tiene que aprender todo el tiempo. No se imaginan la diferencia que estamos viviendo nosotros y nuestros docentes y los alumnos en este aprendizaje de los 100 primeros días, ¿no es cierto? Ha sido maravilloso. Con organizaciones ágiles, porque tienen que ser más humanas, tienen que ser más conscientes, tiene que haber mayor compromiso y confianza en el alumno. Hemos escuchado en reuniones de docentes increíbles cosas, como que el alumno se esté filmando con el teléfono mientras está haciendo el examen por otro lado, como ponerle atrás
un espejo de colectiveros, no. Tenemos que tener cada vez más confianza en el alumno, cada vez más confianza en el docente, ¿no es cierto? Y tiene que predominar este aire en todos los niveles. Tenemos que, estos factores que se desarrollan paso a paso y favorecen contextos de trabajo, ¿no es cierto?, que funcionan en una manera de integrar y de interdependencia. ¿Pasamos a la que sigue, Nachito? Bien. Y yendo ya casi al final, digamos, a mí me encanta esta de los principios ágiles, ¿no? O sea, ¿yo qué hice? En una irreverencia tomé los principales principios de la agilidad, ¿no es cierto? Y hice un sincretismo, ¿no?, con la educación. Y siempre personas e interacciones entre las personas por sobre los procesos y las herramientas. O sea, lo que valen son las personas. Lo que importa es el aprendizaje, es el alumno con conocimiento. No nos olvidemos que la principal transferencia que hace la universidad a la sociedad. Marce, se te cortó el micrófono, Marce. Habilita el micrófono. Ahí está, ahí está. ¿Listo? Bueno, sigo. Lo importante es el aprendizaje por sobre la regla y la documentación. Lo importante es el alumno. ¿Cuál es la transferencia más grande de la universidad a la sociedad? El graduado puesto en la sociedad. El graduado trabajando. Veo graduados míos, Cristian Río, ahí. Es lo más importante que yo pude hacer, digamos, en la sociedad. Poner buena gente, buenos productos trabajando en la sociedad. Y espero que las empresas vengan y me interpelen y me digan, sabe que estuvo bien, sabe que estuvo mal, el servicio de postventa de mi alumno. Que un alumno aprendiendo por sobre la documentación exhaustiva, por sobre las reglas, por sobre esas normas que nos frenan, colaborando, ¿no es cierto?, con un acuerdo docente-alumno, por sobre esa negociación, dejándonos el terrible temor que tenemos si aparecemos o no aparecemos en las redes. Es decir, teniendo simplemente 3 que ponen algo en Facebook, pero 5.000 que están escuchando y tomando clases, y a veces nos hacemos eco de esos 3 y generalizamos con un botón que no es muestra, con una adaptación activa a la realidad, como dice don Enrique Pichón. Es decir, y ser flexibles, open-mind, frente a ¿qué? A seguir un plan aferrado totalmente. O sea, eso es lo que estamos poniendo. Pasamos a la que sigue, Nacho. Y sigue mi compañera. Bueno, yo me puse cronómetro porque no tengo la precisión del tiempo como la tiene Marcelo, así que puede ser que me extienda, así que vos, Andrés, en cualquier momento me decís stop, y está todo bien. Y también quiero decir que, bueno, si hay preguntas, dudas o comentarios, que vayan mandándolos al chat, cosa de que los podamos recuperar al final, en todo caso, para hacer una propuesta más participativa. Bueno, a partir de acá, y del planteo que hace Marcelo, surgen algunas ideas en relación a lo que podríamos llamar, así como una especie de licencia que nos hemos tomado, una pedagogía ágil, ¿sí? Y para pensar en esto, lo que yo quiero es recuperar algo de lo que ya se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Nosotros venimos hablando de modelos híbridos, ¿sí? Esto no es una novedad. Aquellos que trabajamos en educación lo hemos escuchado muchas veces, como también hemos escuchado en los últimos años, particularmente la idea de clase invertida como un modelo de trabajo posible. Y de hecho, en algunas universidades ya estábamos trabajando en esa dirección, pensando en una futura bimodalidad, en esta ventana de oportunidad que en algún momento nos brindó la normativa ministerial en relación a la educación a distancia, que nos permitía jugar con hasta un casi 50% de virtualidad en nuestras carreras de grado y de posgrado. Entonces empezamos a jugar un poco con la idea de convertirnos o ir de a poco convirtiéndonos a la bimodalidad. En algunas instituciones con una mayor trayectoria y mayor
performance en todo lo que tiene que ver con el uso de diferentes tipos de tecnologías, por ahí con más ahínco se empezó a pensar en términos de la bimodalidad. Y a esto lo llamamos, o lo solemos llamar, o lo encontramos en la bibliografía, como modelos híbridos, que combinan una presencialidad más tradicional y diseñada en conjunto con una virtualidad a través de decididos entornos personales para el aprendizaje. Pueden ser entornos como EVA, lo que se propone mediante plataformas como Moodle, que son las que más usualmente utilizamos por ser de software libre y de uso gratuito, u otro tipo de plataformas que generan un entorno particular para que el estudiante se conecte virtualmente en los momentos que no está presencialmente en la institución. Hay cierta flexibilización de los diseños curriculares en este tipo de modelos, o sea, se empiezan a modularizar los diseños curriculares de tal modo de que no sea una secuencia única posible para el estudiante todo el trayecto o el recorrido por una carrera. Generalmente se basan en modelos de aprendizaje colaborativo y en red, en la conformación de equipos de trabajo o grupos a los cuales se les solicitan tareas a completar en forma grupal y por lo tanto hay una tarea colaborativa por parte de los estudiantes. Y bueno, como les decía al inicio, suelen utilizar este concepto de clase invertida, que significa una parte de la tarea, como lo muestra la gráfica, se hace en casa, otra parte de la tarea vinculada a la formación se hace en clase, y luego, después de la clase, volvemos a casa a recuperar, estudiar y fijar aquellos conceptos que se supone tienen que ser la propuesta de aprendizaje. Bueno, esto es lo que más usualmente se utiliza con esta idea de hibridar, de cruzar una cosa con otra. En este caso sería la presencialidad con la no presencialidad. Ese sería el híbrido, el cruce o la mezcla, ¿no? Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá en realidad hacemos una propuesta que es un poco diferente y que tiene que ver con el impacto que ha tenido la situación de aislamiento, la necesidad casi frenética de transformar la universidad presencial en virtual, casi de la noche a la mañana, y todo lo que supuso como impacto y como consecuencia este proceso. Porque de ahí lo que llegamos a derivar o a dilucidar es que ese híbrido no es un híbrido en relación solo a lo presencial y a lo virtual. Y acá yo me quiero detener un poco, nuevamente recuperando a Alessandro Barico, que ya lo nombró Marcelo. Barico es un autor italiano que viene escribiendo sobre temas de impacto de la tecnología para la humanidad desde hace varios años. Ha escrito hace como 10 años un libro llamado Los Bárbaros, que lo recomiendo muchísimo, tiene aparte una escritura exquisita, y ahora escribió el libro The Game. The Game se publicó el año pasado, en 2019, prepandemia. No lo anticipó, tampoco Barico anticipó la pandemia, pero ya Barico venía hablando de la necesidad de pensar la realidad misma como una realidad híbrida. Él la llama humanidad aumentada. No solamente por el aumento de las capacidades que propicia el uso de determinadas tecnologías, el desarrollo de las tecnologías, sin ninguna duda aumenta las capacidades humanas, y eso ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino además, él lo que plantea es que la realidad hoy está compuesta por lo que él llama el mundo y el submundo. El mundo virtual y el mundo que sería el mundo físico, el mundo analógico. Y esos dos mundos confluyen de una manera tan fuerte, tan potente, que hoy no podemos pensar la realidad sin uno de estos dos mundos. La realidad es los dos mundos a la vez. Es una única realidad que combina lo virtual y lo real físico o analógico. Y esta idea es tan interesante que hace que el modelo, que ya no podamos llamar híbrido al modelo híbrido. Tendremos que encontrarle otro nombre a esta idea. No sé cuál será el nombre. Por ahora no me atrevo a ponerle ninguno. Se me ocurrió un modelo multimodal,
donde lo que podamos pensar es que lo que combinamos ahí son distintas modalidades de acceso al conocimiento. Abrimos diferentes puertas, como lo diría Howard Gardner, abrimos puertas para acceder al conocimiento, distinto tipo de puertas. Entonces vamos a tener por ahí en este modelo una situación que es la más conocida por todos, que es la presencial. Físicamente, en el mismo tiempo y en el mismo espacio, nos encontramos unos con otros para hacer lo que se llama tomar clase, ¿sí? O para dar clase a nosotros los docentes, o para construir una clase. Bueno, nos encontraremos todos juntos en el mismo espacio y tiempo físico. Pero también puede haber un sincrónico que sea virtual. Y yo ahí, a propósito, volví a repetir la palabra presencial, porque a lo largo de estos 4, casi 5 meses de aislamiento, una de las categorías que se puso en juego, y seguramente a ustedes les habrá pasado, porque también dan clase y también gestionan instituciones, muchos de los que estamos hoy reunidos acá, y lo saben muy bien, se puso en juego qué significa estar presente. Se puso en juego cómo tomo la asistencia, cómo sé que están o que no están, y qué es lo que tengo que tener en cuenta respecto de ese estar en la virtualidad. En realidad, hoy acá creo que somos a esta hora somos 81 en esta sala, salvo que alguno se haya mutado y haya puesto su imagen y se haya ido a preparar un café o a ver algo en la tele mientras dura la charla, se supone que somos 81 que estamos acá. ¿Estamos presentes? Y yo diría que sí, que estamos presentes. Hay una presencia. La categoría de presente ausente o de presencial no presencial, me parece, nos queda en todo caso como una pregunta, es una categoría para repensar y revisar. En todo caso, podemos hablar de físico y virtual, ¿no? Estamos presentes en el mismo espacio físico o no, o estamos en espacios diferentes, pero sí compartimos el mismo tiempo de trabajo, entonces estamos presentes. Bueno, nada, lo dejo como una cuestión reflexiva que me vino a lo largo de estos meses. Y el tema de la asincronía, que también pasa algo parecido. Llamamos asincrónico cuando lo que hacemos vinculado a la clase o a la tarea lo hacemos en un tiempo diferido, distinto al tiempo presente, del aquí y ahora, ¿sí? Entonces, lo que planteamos en la plataforma virtual, por ejemplo, en el campus virtual, generalmente es asincrónico, mientras que si nos reunimos en un Meet como este, o en un Zoom, o en un Jitsi, o la plataforma que usemos, va a ser un momento llamado, digamos, sincrónico. Y esa es la diferencia entre lo sincrónico y lo asincrónico. Ahora, el día de mañana, cuando ya nos podamos volver a encontrar de cuerpo presente, cuerpo físico presente, bueno, puede haber tareas, actividades, propuestas de trabajo que no sean adentro del aula, que sean en otro tiempo y en otro espacio, pero en un espacio que también es físico. Me encontraré con mis compañeros, por ejemplo, en alguna sala para preparar un trabajo práctico que luego en clase o tal vez en la virtualidad entregaré al profesor. Entonces ahí hay una sincronía en cuanto a los tiempos de lo que se determina que una clase dura, ¿no? En nuestro cronograma, pero esa sincronía física es asincrónica, digamos, respecto de la clase. Espero haber sido clara, no sé si es muy claro lo que estoy planteando, pero a lo que voy es que las modalidades son múltiples, con muchas combinatorias posibles, y esto que llamamos hibridación o modelos híbridos, me parece que también está, a pesar de que todavía no los habíamos empezado a implementar, ya hoy los podemos poner en cuestión. Pasamos a la siguiente. Bueno, lo que decía Marcelo, para poder llevar adelante un modelo que sea multimodal, vamos a tener que hacer un diseño diferente de la arquitectura curricular, porque un modelo de este estilo no admite las arquitecturas curriculares tubulares que nosotros tenemos hoy en nuestra formación. Se requieren de arquitecturas más modulares, con múltiples entradas, con
con un acceso más flexible y con salidas más flexibles. La verdad es que no tenemos tiempo para un desarrollo muy extenso, pero básicamente tiene que ver con la flexibilización curricular. Desde el punto de vista pedagógico, la arquitectura pedagógica demanda necesariamente un trabajo pensado desde un enfoque activo del aprendizaje. Hoy, una de las cosas que nos está sucediendo es que las propuestas virtuales están caminando en la mayoría de las instituciones, por las razones que fueren, que no vienen al caso, pero están caminando hacia un enfoque activo de la enseñanza, socioconstructivo, no un enfoque tradicional, bancario, como diría Freire, ¿no? Está el docente que vierte contenido en un recipiente que es el alumno, y el alumno luego lo reproduce o lo repite para poder dar examen y aprobar. Este modelo ya no queda, no encaja con la virtualidad obligada a la que nos vimos sometidos. Quisimos llevar, digo quisimos, me incluyo, en realidad nunca lo quise, pero bueno, llevada por las circunstancias en las diferentes instituciones, se pretendió llevar la sala presencial de clase al Zoom y llevarla igual. Entonces, si el docente en la sala presencial dicta 3 horas de clase con el PowerPoint o frente al pizarrón, intentó llevar ese modelo a la virtualidad. En muchas instituciones eso está siendo cuestionado y se está combinando este Zoom, este sincrónico, con el campus y con la realización de tareas, ejercicios, propuestas, foros, debates, cuestionarios, etcétera, etcétera. Y el uso de herramientas tecnológicas de corte más colaborativo, participativo por parte de los estudiantes. Bueno, este modelo pedagógico que se impone frente a la virtualidad es un modelo que hay que discutir, El modelo tiene que ser activo, pero hay que discutirlo porque uno de los que cuestionan el modelo son los alumnos. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me ha pasado. Alumnos que dicen, no, yo me anoté y este curso tiene 4 horas, quiero que me den clase 4 horas. Me están haciendo trabajar a mí, buscar material, buscar información, hacer un mapa conceptual, enviarlo al docente. No es lo que yo quiero que el docente venga al Zoom y me dé clase. A mí me ha ocurrido, no sé si les ha pasado a ustedes, que es un modelo más pasivo, más de recepción, ¿no? Más receptivo, y que está puesto en juego con la virtualidad obligada que hemos tenido que atravesar. Bien, ¿no? Y por último, el diseño de la arquitectura. Algo habló Marcelo de la arquitectura organizacional, que yo no me voy a meter, pero algo hay que mencionar respecto de la arquitectura física, porque la arquitectura física de universidades o instituciones que van a recibir a los alumnos en clase, ¿para hacer qué cosa en la clase? Porque si hoy un docente puede dar una excelente clase así, por Zoom, por Meet, o con un video grabado en Loom, o en el programita que sea, y la clase la puede ver el alumno la cantidad de veces que quiera, ¿sí? Hasta comprender bien algún concepto que no le haya quedado claro. Por ejemplo, si esto va a ser así y lo podemos incorporar y seguir implementando, entonces cuando vaya a la clase física, ¿voy a ir a hacer qué cosa? Y es una pregunta que hay que hacernos. ¿Y cómo tiene que ser el espacio y el ambiente? Porque si me preguntan a mí, yo diría, si vas a movilizar 200 o 300 personas para ir a tu clase, que valga la pena haberse movilizado y haber ido. Y una vez que estés en clase, ¿qué le vas a proponer que hagan? ¿No? Entonces, podemos pensar, habilitemos laboratorios, habilitemos actividades muy experienciales, muy vivenciales, de trabajo en grupo, de intercambio, de interacción, de consultas, de ir a la biblioteca, de ir a campo, a hacer algún tipo de experiencia. Yo trabajo en una facultad que tiene un hospital, vayamos a los consultorios. Es decir, trabajemos de tal manera que haber ido a clase valga la pena, a la clase física, ¿sí? Valga la pena en el sentido de que no es que voy a escuchar a mi profesor hablar durante 3 horas, voy a ir a encontrarme con mi profesor para aclarar, mejorar lo que yo comprendí. En todo caso,
interactuar con él y discutir sobre alguno de los temas que yo trabajé solo en forma autónoma en el aula virtual, voy a ir a un encuentro que sea altamente significativo. Y eso obliga a repensar nuestros espacios físicos también, porque hoy las aulas están hechas para otra cosa diferente. Y en muchos casos, esta actividad, esta propuesta de cambio pedagógico, si se quiere, o didáctico, es muy difícil de llevar a cabo. Yo me acuerdo hace unos años, bastantes, hará como 6, 7 años, en la Universidad de La Matanza estábamos intentando implementar un proyecto donde el eje estaba puesto en el aprendizaje basado en problemas. Una profesora de análisis 1 desarrolló un proyecto precioso para esto. ¿Qué pasaba? No podía pasar entre los bancos, porque el aula era un aula para 90 personas como mucho y había 140. Y no podía ni siquiera caminar entre los bancos para poder tutorizar y monitorear el trabajo de resolución de problemas que se había propuesto. Bueno, pasamos a la siguiente. Veo que hay un montón de preguntas, vamos a tratar al final de lo posible de responder. Acá les muestro un modelo. Este modelo es un modelo llamado híbrido. Es el que propone el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Hace un tiempo a esta parte empezó a ofrecer algunas de sus carreras con esta modalidad híbrida y con mucha posibilidad de elección por parte de los estudiantes. Es decir, el estudiante elige qué es lo que quiere presencial y qué es lo que quiere virtual. Incluso puede elegir. No todos podemos darnos ese lujo, pero sí es un modelo interesante, que combina un curso, si se fijan a la izquierda de la pantalla, un curso más tradicional, objetivos, un temario, actividades, contenidos, bibliografía, etcétera, y luego un conjunto de propuestas que entrelazan el ambiente virtual con el ambiente presencial. Pasamos a la siguiente. Y acá, en esta propuesta, el mismo Tecnológico de Monterrey plantea, en este aprendizaje que ellos llaman híbrido flexible, cuáles son los ejes a tener en cuenta para desarrollar ese modelo. Ellos tuvieron en cuenta, por un lado, los procesos de interacción, salones virtuales, salones presenciales, momentos de asesoría o de tutoría, mentoría, herramientas tecnológicas, y ahí proponen varias, distintos tipos de plataformas, algunas son para trabajo sincrónico, otras para trabajo asincrónico o virtual. Luego proponen determinados recursos que en toda clase van a estar presentes, determinadas actividades de aprendizaje y una modalidad de evaluación. Es interesante porque acá ellos proponen una evaluación que puede ser virtual o presencial, elección del alumno. Bueno, este es el modelo de Monterrey. Por supuesto, nosotros les dejamos el PowerPoint para que ustedes después lo puedan leer con más exhaustividad. Pasamos a la siguiente. No quiere decir que este sea el modelo, simplemente estoy mostrando un modelo que existe y que ya se empezó a usar. Hay otras universidades en el mundo que ya están usando ese modelo y nosotros, aquellos que estábamos empezando a tender hacia la bimodalidad, estábamos construyendo modelos semejantes, ¿no? Donde hacer esa combinatoria. Bueno, me parece que hoy nos quedamos cortos, hoy vamos a tener que pensar más. Bueno, para ir cerrando, algunas de las claves principales para pensar cualquier modelo multimodal a futuro. No podemos perder de vista la calidad, sea como sea, ni hablar obviamente las carreras que están comprendidas en el artículo 43 de la ley, que obviamente tienen que acreditar y cumplir con determinados estándares. Habrá que ver si a futuro esos estándares no hay que revisarlos también en virtud de todo lo que nos ha pasado en este cuatrimestre. Pero bueno, la calidad epistemológica, pedagógica, organizacional, sin duda siempre va a haber que cuidarla. La inclusión. Acá volvemos a la diapositiva del inicio, cuando Boaventura dos Sousa Santos está planteando lo que nos deja la pandemia y lo que nos está diciendo y si vamos a ser capaces de escuchar, tiene que ver con la brecha, no solo la brecha digital, ¿no? Las desigualdades sociales. Él hace alusión particularmente a esto, pero no podemos no pensar en la brecha digital.
Ahí la participación, tanto de los estados, de nuestro estado en particular la Argentina, como de las instituciones y el uso y la distribución de los recursos que hagan para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso es fundamental, porque si no hablaremos de espejitos de colores, ¿no? Vamos a inventar hermosos modelos educativos para muy poca gente, y esa obviamente que no es la idea. La inclusión también tiene mucho que ver con la emocionalidad y con la experiencia social. Necesitamos generar experiencias que tengan impacto emocional en los alumnos. Para poder estar acá reunidos nosotros y quedarnos y no irnos, algo nos tiene que mover la emoción, porque si no, no nos quedamos. Y a los alumnos les pasa algo similar. Y esto lo tenemos que empezar a incorporar. Ahora en la última diapo agrego algo más sobre el tema. Y la flexibilidad me parece que es una clave para todo, no solo para el diseño curricular, para los formatos, los tiempos, los espacios, los ambientes, las modalidades de evaluación, las experiencias que podamos proponer, incluso la flexibilidad desde el punto de vista administrativo, lo que hemos tenido que recorrer en estos meses, de cómo acoplar la gestión administrativo-académica a la propuesta pedagógica, todos sabemos que ha sido muy complejo. Perdón. Bueno, la siguiente. Te acercamos un poquito de agua, Fabi. Gracias. Viste, virtualmente. Lo tienen todo pensado acá. Ahí me alcancé a leer un chat que decía aprovechemos a los nativos digitales sin ninguna duda, porque son los que más nos ayudan, y eso lo sabemos en tanta cátedra, que los ayudantes de primera fueron aquellos que hicieron todo el diseño del entorno virtual en muchísimos casos. Bueno, por último, y le paso el final de la charla a Marcelo, una de las cosas que tenemos que poder generar, incluso en los espacios virtuales, es la idea de comunidad y el sentido de pertenencia. Cuando nosotros entramos a nuestra pantalla, porque además hoy habitamos las pantallas, son nuestro hábitat. Yo hoy estoy en un cuarto en casa, pero estoy adentro, casi metida dentro de la pantalla con ustedes. Los dos hábitats son reales, mi cuarto y la pantalla. Y en esta pantalla me tengo que poder encontrar con alguien. El sentido de comunidad es fundamental. Si no, nos perdemos. Nosotros tenemos que construir comunidad. En la UNSAM, en la Escuela de Economía y Negocios, en la UFLO también tenemos una experiencia por el estilo. Hemos creado aulas virtuales, en algunos casos, en otros casos tienen otro formato, para el encuentro entre los docentes. Creamos salas de profesores virtuales. ¿Con qué objetivo? Que se encuentren, que puedan desde tomar una capacitación, encontrar a un tutor que los asesore, o encontrar un colega que les dé una mano, aparte de una multiplicidad de recursos o actividades que son inspiradoras para su tarea como docentes, encontrarse con otros. Los foros en esos espacios, no les puedo explicar. Si hace 2 años no había nadie en el foro, o habían 3 o 4 que son los más interesados, o los más curiosos, digamos, o los más tecnólogos o tecnológicos, hoy están llenos esos foros. O como decía la vicedecana, una vicedecana de una carrera, de una facultad, que decía, nunca tuve tantos docentes en una reunión docente como en estos meses. Ya generó como 3 o 4 reuniones docentes, lo que en otro momento hubiera sido imposible, y tiene 90 docentes en cada reunión. Y decía, me sorprende la avidez y la necesidad de estar juntos, de escucharnos, y bueno, yo ni les cuento en las capacitaciones en las cuales he participado, la cantidad de gente, hemos tenido que desdoblar grupos, ¿no? Hacer 2 capacitaciones de una propuesta por la cantidad de gente que se inscribe. Bueno, esto tiene que ver con la necesidad de compartir y de estar con el otro. Y en ese sentido, las instituciones y quienes las gestionamos tenemos que ser muy cuidadosos de cuidar al otro y de darle un sentido de pertenencia a estos espacios, por más virtuales que sean,
tienen que poder ser acogedores y atractivos y nos tienen que poder permitir estar y vivir en la pantalla, pero con el otro, no solos. Bueno, hasta aquí mi alocución. A ver, quiero ver cuánto tardé, porque siempre tardo más de la cuenta. Sí, tardé más de la cuenta, sin duda. 27 minutos. Bueno, Marce, te doy la palabra para cerrar y después vamos a dar lugar a las preguntas y a los comentarios. Tenés silenciado el micrófono. Pasemos a la que sigue, Nachito. Yo acá escuchando a la Fabi me di cuenta que las anécdotas y las ideas también son bienes gananciales. He aprendido claramente eso. Bien, estamos en el librito ese maravilloso de 4 autores, el bestseller más vendido de todos los tiempos, habla de los signos de los tiempos. ¿Cuál es el signo visible del tiempo en que vivimos? El cambio. Cambio que le cambia la vida al hombre, hombre que produce el cambio en un proceso ambivalente. En todos estos momentos que estamos charlando y discutiendo con Fabi en el almuerzo, en la ayuda, estuvimos tanto tiempo juntos, ¿tá? Es decir, nos damos cuenta que el cambio es cultural. Que este cambio es cultural. Entonces dijimos, bueno, en esta educación ágil, ¿cuáles son los valores que tendrían que estar? Y mucha gente pensaría que los valores son más tecnológicos. No, son humanos, son personales. Para hacer esto que hicimos nosotros como sociedad, pero no nosotros acá en la Argentina, en el mundo, los 1.800 millones de personas que están estudiando como estamos enseñando nosotros, nada más y nada menos, tuvo que haber mucho coraje. Para ir a una educación 4.0, una educación ágil, hace falta coraje. Hace falta un valor, digamos, del tema del coraje. Hace falta poner foco. La vida te la maneja el WhatsApp, el Telegram si lo instalaste, te la maneja el chat, te la maneja el mail, maneja el Zoom. O sea, la vida te está siendo manejada por todo eso. Pongamos foco, ayudemos a que el estudiante ponga foco. No me gusta tanto el cambio. Y este cambio cultural requiere compromiso de los docentes, de los estudiantes, de los no docentes también. Hoy tuvimos una hermosa reunión con mi equipo, y los docentes tuvieron que empezar a cambiar totalmente la cabeza en todo esto, y sobre todo de los que hacemos management académico, de los gestores de la academia. Hubo que haber un cambio total, un compromiso, con mucho respeto por el alumno, con mucho respeto por el docente que hoy está viviendo esta situación full life, que tuvo que aprender todo el tiempo, ¿no es cierto? Con una apertura realmente y con muchísima confianza. Los valores que hoy estamos pidiendo son estos, o sea, no es solamente como trabajo en equipo, sino son coraje, foco, compromiso, respeto, apertura y confianza. Esos son los valores fundamentales de lo que estamos viendo en este cambio que estamos viendo en este momento. Muchísimas gracias, una alegría haberlos traído a la cocina de nuestra casa a compartir nuestras discusiones. Abran micrófonos y pregunten. No. Podemos ir a las preguntas. La verdad que extraordinario, un lujo, una claridad de conceptos. Muchísimas gracias. Antes quiero es un recordatorio que les van a llegar a sus correos electrónicos, los que se inscribieron por Eventbrite, los certificados de asistencia al webinar. Abierto a consultas. Marce, Fabi, excelente. Yo acá fui mirando, muchas de las consultas se fueron debatiendo en el chat y tuvieron respuesta. Acá hay una que quedó abierta, que, digamos, que plantea el concepto de educación 4.0. Si responde a la industria 4.0 y sus requerimientos para el nuevo trabajador, o solo es un enfoque de nuevos modelos para educar virtualmente. ¿Por qué o? Dijo, o sea, no eso, es sí, por supuesto, o sea,
una educación 4.0 responde al tiempo en el que vivimos. Es una respuesta al tiempo en el que vivimos. Es una respuesta al momento en el que vivimos. Es una respuesta, ¿sí?, a la industria que estamos viviendo. Hay un artículo que tuve la suerte de que Anfibia acabara de publicar sobre Industria 4.0, que escribimos con Joaquín Valdés, y bueno, y ese artículo, digamos, es decir, está pidiendo nuevas formas de trabajo, ¿no es cierto? Está pidiendo, como dice Rich en su libro, que es uno de los primeros que me prestó Fabi, el trabajo de las naciones, ¿no es cierto?, de Rich, es decir, está formando analistas simbólicos que trabajan con conceptos, pero hoy esos conceptos están como en la triple hélice cambiando permanentemente. Tenemos que dar respuesta a eso permanentemente. O sea, que la educación 4.0 responde a una sociedad 4.0, que es mucho más que una industria, a una cultura 4.0. Hay un libro hermoso de Rifkin que llama La era del acceso, ¿no es cierto? Y hoy, fíjense que hoy una de las peores cosas que nos puede pasar es no tener acceso, es no tener capacidad de acceder. Rifkin escribe este libro que hace muchos años leí, más de 15 años, es decir, sobre que hoy el valor más importante es la capacidad de acceder ¿a qué? A la información, a lo que necesitemos. Por eso sí tienen que responder a esto. No sé si respondí. Sí, Marce, creo que fue muy claro. No sé, creo que fue Antonio Durán que hizo la consulta, si está hecha la respuesta. Y aclaro algo que consultaban en el chat, Marce, Fabi, si pueden dejar algún contacto, por si los quieren contactar por alguna red social o algún correo, si quieren ponerlo en el chat. Sí, cómo no. Yo aprovecho para hacer un comentario sobre algunos que están preguntando por el nivel primario, aclarando que nosotros, cuando todo lo que hablamos, lo hablamos referido a la educación superior universitaria. No estamos hablando de los niveles obligatorios del sistema, ¿sí? Porque esto nos llevaría a revisar estas ideas. No es lo mismo para todos, no vale lo mismo para todos. Una cosa es lo que podemos pensar en términos de la educación primaria y secundaria, que es una educación obligatoria y que tiene otro tipo de demandas sociales, que lo que pensamos en términos de la educación universitaria, que no es obligatoria, aunque sí es un derecho, sí, está definida como un derecho a garantizar, pero no es educación obligatoria. Por lo tanto, tenemos un juego, digamos, o una dinámica de innovación que probablemente sea un poco más ágil que la que se puede tener en los niveles primario y secundario, que tiene otras aristas que nosotros no hemos tocado de acá. Lo aclaro porque hay una pregunta, creo que, no sé, de alguien de Costa Rica que apuntaba para ese lado, me parece. Sí, acá Fabi. hay una pregunta donde dice, ¿qué pasa con el lenguaje corporal si la educación pasa al 100% tecnológica? No estamos de acuerdo que la educación pase al 100% tecnológico. O sea, estamos pensando en una educación híbrida, como decía Fabi, ¿no es cierto? Donde hay múltiples formas de enseñar. La presencialidad es irreemplazable. El contacto es irreemplazable. Como son irreemplazables los abrazos, los besos, es decir, también, digamos, es irreemplazable todo eso. Pero sí estamos pensando, digamos, que no vamos a volver nunca más a una presencialidad absoluta, que nos gustaría mucho pensar en esta educación, este blended learning, como se decía hace un tiempito atrás, ¿no es cierto? Pero es que es muy claro, ¿no? O sea, estamos pensando, fíjense que ya la CONEAU ha dicho que todas las carreras que acreditaron bajo el artículo 43 en universidades que tienen el CIDSER aprobado, pueden enseñar a partir de ahora, aunque estén presentadas presencialmente, 49% virtual, 51% presencial. O sea que estamos, digamos, 50-50. Esa educación, digamos, es maravillosa, pensando el tiempo que ahorra en viajes.
en esfuerzo, en costo, pero el laboratorio sigue siendo irreemplazable, el contacto sigue siendo irreemplazable. Ejemplo que me pasó en la universidad, estaban los chicos en el bar estudiando en grupo y iban a ir a clase y la mitad no fueron. ¿Para qué iban a ir a clase? Si el profesor le dice que le mande el PowerPoint por mail, o sea, fueron a la universidad a encontrarse con sus compañeros en el bar. O sea, y eso es lo que para ellos era de valor. Como decíamos, el aprendizaje de valor. Marce, ahí está Andrés Dimitruk que quiere hacer un comentario. Andrés, no sé si estás por ahí. Abrí micrófono. Bueno, si no está Gabriel Converso, que también quería hacer una pregunta. Ahí está Andrés. Bueno, felicito por la presentación. Realmente me ha dejado muchas inquietudes en las que tengo que pensar. Me impresionó bien esa mención que hizo Fabiana en la articulación entre lo analógico y lo digital. Y entonces el primer comentario es que evidentemente tenemos que mejorar la conectividad en el país para poder, digamos, avanzar en educación 4.0. Yo me desconectaba del video durante la charla para poder mejorar el audio y poder seguir las excelentes presentaciones, las ricas presentaciones que había. Creo que desde el punto de vista de lo analógico tenemos que pensar en el factor humano. Cuando hacíamos los concursos en el anterior método, en el método clásico de clases, en la presentación, lo que veíamos era cómo el profesor se maneja en la clase. Ahora tenemos que ver cómo el profesor se maneja en la pantalla. Muy bien lo que dijo Fabiana, de que ella se encuentra en la pantalla. Pero, por ejemplo, una cosa, yo aprendo a través de mis nietas, que están experimentando en este laboratorio que creó la pandemia de la enseñanza online. Así como la informática permite una gran acumulación de datos, también permite una gran transmisión de información. Pero la clase no es la transmisión de una gran cantidad de información. La clase, en la concepción actual, tiene que servir en la interacción que permite la metodología de la 4.0, una interacción con los alumnos para que los alumnos aprender a resolver problemas. Y entonces hay que tener cuidado con la cantidad de contenidos que creemos o que el alumno pueda asimilar. Y además, así como antes era importante cómo el profesor se presentaba en la clase, es importante hoy cómo el profesor modula y se hace entender y el audio llega claramente a los alumnos, así como la voz, el tiempo de exposición, es decir, las clases online, como se han visto obligados muchos docentes a hacerlo, no son presentaciones con PowerPoint, y no me estoy refiriendo a esta presentación. No son presentaciones como PowerPoint, tienen que seguir siendo clases, con el tiempo con el que damos las clases y con la cantidad de contenidos que implica una clase. Ese es el comentario fundamentalmente que quería hacer, y lo digo por brevedad, es decir,
Como resumen, la clase online no debe ser un ladrillo. Bien, muchas gracias, Andrés. Estaba Gabriel Converso, que quería hacer una pregunta. Gabriel, no sé si está por ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por la presentación que particularmente a mí me deja pensando en un montón de cosas. De alguna manera también ordenando otras cosas que personalmente me han sucedido en esta experiencia que arrancó en marzo, donde, como ya dijo Fabiana, de la noche a la mañana tuvimos que convertir todo a una modalidad para la cual no estábamos 100% preparados, aunque pudiéramos venir ya con algunas experiencias de trabajo relacionado con esto. Me quedó resonando mucho y me genera así como un poco de ruido la posibilidad de pensar modelos, y por acá va un poco comentario y pregunta para los dos, la posibilidad de pensar la flexibilización curricular, por supuesto que sumando el trabajo multimodal y demás, pero la flexibilización curricular en este sentido, donde podamos pensar un currículum que esté todavía más centrado en el estudiante y más centrado en las potencialidades que presenta el mercado laboral y que de alguna manera nos obligue el mercado laboral en el futuro, cuando se dan situaciones de masividad en la enseñanza, ¿no? Yo soy, una parte de mi trabajo docente la llevo en la Universidad Arturo Jauretche, otra parte en la Universidad de Buenos Aires, y son universidades de gestión pública que son muy masivas y presentan de alguna manera esta particularidad. Marcelo decía antes, una última modernidad que pasó de usar la tiza a usar el fibrón, ¿no? Como si hubiera sido la gran cosa, y nos seguimos quedando en el mismo lugar, de alguna manera, un montón de estudiantes que terminan más conociendo nucas de otros estudiantes que la posibilidad de socializar interactuando entre ellos si los docentes no generamos dispositivos que permitan esa socialización con el aprendizaje activo de ellos, pero la masividad nos limita bastante esto. Por ahí va mi inquietud, ¿no? O sea, me genera este encontronazo entre la intención de poder generar estos cambios en este sentido, pero con esta barrera tan fuerte. Respondo un cachito yo y la dejo a Fabi, que se sale de la vaina. No, está bien. La masividad ha sido una bendición en un país en el cual la educación es gratuita. Es decir, cuando el otro día habíamos visto que la UBA había bajado el ranking de 75 a 66, ¿no es cierto? Sí, que en el mundo, ¿no es cierto? O sea que está en 6, no es la 66, es la primera pública y gratuita, o gratuita y masiva. O sea, es la primera universidad del mundo. O sea, entonces, esto de no dejar de que hacemos nosotros, lo que hacemos management académico, y yo con la suerte que tengo de trabajar con los que me acompañan para arriba y para abajo, ¿no es cierto? Esto de pensar una universidad que no quede nadie afuera, digamos, entre la masividad y esto, se nos complica el tema. Por eso estamos de acuerdo. Por eso esto, digamos, de pronto pensar un año siguiente en el 50 y 50, por ahí nos podría hacer, digamos, que la menos afluencia de alumnos puedan tener un layout diferente en el tema del trabajo. También lo estamos pensando, ¿no es cierto? Y que los momentos de encuentro sean estos momentos, digamos, diferentes, de aulas distintas, de lugares distintos, de formas distintas, en lo que, como decía Fabi, cuando hicimos esa experiencia, digamos, la docente decía que no podía pasar entre los bancos, ¿no?
Cuando uno quiere hacer algo y dice, bueno, hagamos un trabajito en equipo, es imposible. ¿Tá? Por eso, digamos, esto también está colaborando en función de esto. Hacemos, digamos, que la afluencia sea menor y que la forma que cuando vayamos al aprovechamiento sea mayor. Fabi. Sí, no, coincido. A ver, siempre la masividad aparece como en oposición a la calidad, ¿no? Siempre decimos que bueno, que como somos tantos, hay cosas que no podemos hacer, que si fuéramos pocos, podríamos hacerlas mejor, sumando calidad. Y esto me parece que es un mito, no siempre es así, o por lo menos no se corrobora esto en la práctica siempre o en todos los casos. Lo que sí es cierto es que cuando pensamos en términos de la masividad, tenemos que poder pensar entonces en esto que yo planteaba de la arquitectura física, ¿no? Y la oferta de la arquitectura pedagógica. ¿Cómo combinamos una presencialidad en donde lo masivo no atente contra la calidad? Entonces, si nosotros vamos de un grupo de 200, vamos a hacer pequeños grupos de 20, que a lo largo de la semana, aunque sea una vez, se van a encontrar todos juntos en el lugar físico, ¿no? Destinado para el encuentro, para hacer un algo que comprometa la actividad, la acción, el desempeño, el hacer del estudiante, junto con otros además, hacer en interacción, como lo planteaba Andrés, me parece que es posible, y es posible una universidad masiva. Lo fue a lo largo de muchos años. En el caso de la UBA, 200, en el caso de Córdoba también, o sea, tenemos universidades masivas en la Argentina y tenemos mucha cancha ya en trabajar con muchos alumnos, ¿sí? Por ahí ya no es sorprendente para muchos de nosotros. Hoy hablábamos con Marcelo y para usar una anécdota del día, al mediodía hablábamos de cuántas aulas virtuales para tomar examen virtual se generaron en la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Y creo que, si no me equivoco, eran 144 para 2.400 alumnos anotados. ¿Digo bien, Marce? O sea, estamos hablando de 2.400 alumnos que se anotaron para rendir el examen en forma virtual. Y uno podría decir, ¿cómo abarcamos esos números? ¿No? Es como inabordable. Sin embargo, una buena gestión y una buena logística permite que eso sea posible. Así como lo permiten la presencialidad, lo permiten la virtualidad también. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero a lo que voy es que siempre es un desafío trabajar con grupos tan numerosos. Siempre lo es. Sobre todo si queremos implementar modelos activos para el aprendizaje. Pero no es imposible, porque a veces, y a mí me consta, porque me ha ocurrido en la misma UBA, de trabajar con cátedras que no podían concebir subdividir al grupo de los, supongamos, 200 o 150 estudiantes en pequeños grupos de trabajo donde cada ayudante se haga cargo de un grupo. Me ha pasado de tener discusiones con profesores que no podían concebir ese modo de trabajo. Entonces, ¿qué pasaba en las clases? Era un profesor dando clase al frente, una clase, diríamos, tradicional. Ellos suelen hablar de exposiciones dialogadas, ¿no? Entonces la palabra dialogada parece que le pusiera esta dinámica de la interacción a una clase expositiva, pero no deja de ser una clase expositiva que nadie dice que eso no pueda ser, ¿tá? Porque de ninguna manera denostamos una buena exposición, porque una buena exposición teórica puede ser vital para que un alumno comprenda un concepto. Esto es, sin duda, y lo fue siempre y creo que lo será siempre. Ahora, si ese es el único modelo posible y tenemos 150 alumnos sentados sin ninguna interacción más que la pregunta de alguno que levanta la mano al fondo y le pregunta al profesor, entonces ese modelo hoy ya no nos está siendo funcional.
y ya no obtenemos con ese modelo los resultados que deseamos. Entonces, ¿por qué no particionar a ese grupo y usar una logística de cátedra diferente que permita atender en pequeños grupos de trabajo? Entonces uno podrá decir, y bueno, pero no tenemos las aulas, no nos alcanza el espacio físico para dividir a los 150 en pequeños grupos de 20. Pues no, usemos la multimodalidad. Aprovechemos esto para decir, bueno, cada grupo de 20 tendrá un horario diferente y un encuentro diferente, físico, directo, sincrónico, y todo lo demás de la tarea vinculada con el aprendizaje se desarrollará en espacios virtuales. Creo que es una oportunidad única la que tenemos frente a nosotros para mover esos modus operandi que tenemos en la universidad masiva, ¿sí? Y también en la que no es tan masiva, podría decir. Bueno, Fabi, Marce, si les parece, para cerrar, estaba el comentario del licenciado Carlos Tomasino por el chat. No sé, Carlos, si tenés por ahí el micrófono para habilitar. Te invito a que lo pongas en común con todos. Así intercambian con Fabi y con Marce y para dar cierre a la actividad. No sé, Carlos, si estás por ahí. Estoy. Todo tuyo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, excelente, me pareció bárbara la charla y en realidad han dejado una serie grande de preguntas. Y yo me hacía una, y creo que la compartía con el doctor Serra, que creo que es algo que a muchos nos toca, ¿no? No solo el tema de la presencialidad y de la virtualidad en la educación, hay una temática que me preocupa mucho y no sé cómo resolverla, y vos sabés, Marcelo, que hemos hablado, y aquí es necesario hablar de cómo vamos a hacer que nuestros docentes, que no son tecnológicos, me refiero a los docentes no tecnológicos, manejen tecnología educativa, usen las herramientas tecnológicas, la informática, básicamente para poder enseñar. Porque este es nuestro problema. Nuestros docentes actuales, porque los docentes próximos, los del futuro, los millennials, no van a necesitar esta herramienta que en estos próximos 20, 30 años van a necesitar los docentes. Entonces esta pregunta llevaba a decir, ¿qué necesitaríamos? ¿Una universidad, una carrera universitaria, una serie de cursos obligatorios? ¿Cómo llevamos al docente no tecnológico a la capacitación que necesitan? Yo les agradezco mucho, no quiero monopolizar con una pregunta todo el espectro, y los felicito de vuelta. No sé si tenemos tiempo para alguna pequeña respuesta, Nacho. Sí, por supuesto. Sí, ya con esto den el cierre ustedes. Dale. Bueno, me encanta tu planteo, Carlos, porque en realidad esto no es posible sin docentes, y sin docentes capacitados, entrenados y con competencias digitales que les permitan hacer desarrollos como, por ejemplo, convertirse en productores de contenido multimedia. Nadie se formó para esto, ¿no? Cada uno estudió su disciplina, y acá hay gente de distintas áreas, aunque la mayoría son informáticos, hay gente que es docente del campo de la contabilidad, hay un kinesiólogo, hay, bueno, gente que proviene de otros campos disciplinares, que se formaron en esos campos disciplinares, que un día decidieron enseñar, convertirse en docentes. Algunos decidieron capacitarse para el ejercicio de la docencia, formándose en aspectos pedagógicos de la labor docente y de lo que implica la enseñanza, pero de pronto vemos que no alcanza con esas competencias. Ese entrecruzamiento entre el saber tecnológico, el saber pedagógico y el saber disciplinar, ¿no? Pensémoslo como tres círculos que convergen, es fundamental. Quiere decir que es un desafío para quienes gestionamos la universidad poder capacitar a los docentes en estas competencias digitales necesarias. Pero honestamente lo que creo es que yo puedo aprender más o menos una herramienta o una serie de recursos disponibles
que la era digital nos provee, y además nos provee de manera gratuita en muchos casos, ¿no? Como que me bajo de internet una aplicación y ya la puedo utilizar. Yo por ahora estoy fascinada con el Padlet, que es una pizarra colaborativa en la que todo el mundo puede hacer aportes, incluso puede hacer aportes escritos, grabados, en video, etc. Me encanta, me fascina, la uso ahora casi siempre en mis clases porque estoy fascinada con esa herramienta. Pero las herramientas cambian. Y en realidad la clave está en el enfoque didáctico, el enfoque pedagógico. La clave es pedagógica. Ahora, eso sí, hay que permitir un espacio para que los docentes puedan aprender a usar algunas herramientas tecnológicas que sean, por empezar, los motores que los lleven o los conduzcan a ser algún día productores de contenidos digitales para la enseñanza, porque no se llega a ser un productor de contenido digital de la noche a la mañana. Es muy difícil. Ahora, las maravillas que yo he visto hacer a docentes que jamás se formaron en esto, no les puedo explicar. Podría hacer una charla entera mostrándoles, y de hecho estoy intentando organizar en diferentes instituciones, esta posibilidad de contar las experiencias mostrándolas, porque las maravillas que lograron hacer los docentes en tan poco tiempo, con algunos talleres que tomaron en línea o algunos tutoriales, se bajaron tutoriales y y aprendieron. Y no estoy hablando, acá no es un tema de millennial, no es un tema de edad. Podría dar ejemplos de docentes. Hay una docente por ahí, Liliana Sosiski. Está Liliana ahí, que podría dar ejemplo de Liliana, que no es ninguna millennial, perdón Liliana que lo diga así, pero no es millennial, pero ella ha sido capaz de montar y lo digo así claramente porque es textual, montar un entorno virtual absolutamente rico, motivador, atractivo y desde una concepción activa de la enseñanza y del aprendizaje que es maravilloso, ¿sí? En muy corto tiempo. Y coordinar y dirigir un equipo de trabajo que se comprometió a poder desarrollar ese tipo de experiencia. Sí, regrosa, tal cual, como dice Rodrigo, regrosa, por eso la menciono. Porque además le puso toda la energía, la garra, las ganas de aprender en una etapa de la carrera que no es el inicio de la carrera cuando sos ayudante de primera. Y sin embargo se comprometió con esta tarea de aprender y tiene las competencias digitales necesarias. Por eso digo, no es imposible, es posible. Pero es cierto, no lo hablamos hoy, pero es cierto que hay un capítulo que es el capítulo de la docencia y de qué tiene que saber un docente para poder inmiscuirse o hacer inmersión en este nuevo capítulo que nos espera, que es de la multimodalidad. Bueno, te contesto rápidamente, Fabiana, te agradezco. Yo soy abuela informática, no de millennial, pero abuela. Pero bueno, uno quiere siempre el cambio. Pero bueno, yo había puesto ahí en el chat que hay mucha resistencia, Fabiana. ¿Cuál es la postura que habría que hacer para que los mismos alumnos manifiesten lo tradicionales en cuanto a la enseñanza que desarrollan los alumnos en las clases, los docentes en las clases? Esa es, bueno, mi inquietud para promover el cambio. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en otro momento. Así que les agradezco muchísimo a todos. Un placer, muchísimas gracias. Buenas noches. A comer algo rico. Eso, chao, chao. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Muy lindo todo. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy linda la charla, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Un abrazo desde México. Gracias. Qué lindo. Gracias a todos. Que sigan bien.
ya que estamos, Marcelo, Fabiana, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Vale. Bien, ahora que